Buenos días, Dios te bendiga. Vamos a seguir analizando el capítulo 9 de Lucas. Vamos a acabarlo y tal vez empecemos y terminemos el capítulo 10. Bueno, entonces el pasaje se llama Jesús sana a un muchacho endemoniado. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Entonces, era un día en el que, cuando Cristo estuvo aquí, cuando empezó su ministerio, duró 3 años y medio. Y hacía una sola cosa: divulgar la palabra a los enfermos. O sea, no se dedicaba, no hacía ningún trabajo cuando él ministraba, ¿verdad? Recordemos que viajaba de aldea en aldea, de ciudad en ciudad. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia. Eso pues prácticamente una posesión. Lo atormenta y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas aparta de él. Le rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Entonces aquí habla que este muchacho tenía un espíritu que lo atormentaba, ¿verdad? Que era como no la enfermedad de la carne, ¿verdad? No era algo que de psicológico mental, era un espíritu que atormentaba a esta persona y trataron de liberarlo, ¿verdad? Con los discípulos, pero no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: Oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá tu hijo. Aquí está dudoso. ¿A quién se lo dijo? Al papá de la persona, de este muchacho, que fue el que estaba platicando con él, o a sus discípulos que no pudieron sacar al demonio. Pareciera ser que se lo dijo a la persona, a la persona con la que estaba hablando, fue judío, ¿verdad? Un hombre de ahí, que estaba hablando con él. Y generación incrédula se lo dijo a él. No creo que se lo haya dicho a sus discípulos. Para empezar, no estaba hablando con ellos. Y todavía dice: trae acá a tu hijo. Lo que me reafirma que eso de generación incrédula se lo dijo a esta persona, a este varón. Y mientras se secaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo, sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Bueno, aquí no tengo una imagen que represente esa escena, pero ni siquiera un muchacho, ¿verdad? Aquí tengo una imagen de Jesús y con muchas personas, los discípulos. Recordemos que en un punto de su vida tenía muchos discípulos, nada más los 12 que eligió, sino eran muchos más. Y todos se miraban de la grandeza de Dios. Jesús anunció tras su muerte y maravillándose de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos:
Haced que os ministre bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues le estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre esas palabras. Entonces, aquí le dice que va a ser crucificado, pero no se lo dice así directo, literal. Dice, será entregado, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Me parece interesante que cuando se refiere a sí mismo, dice Hijo del Hombre. Incluso cuando habla de la venida del Hijo del Hombre, de hecho fue la última vez que predicó Jesús, habló sobre su regreso, pero se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre. Incluso creo que en el Apocalipsis también viene así como el Hijo del Hombre. Es muy interesante saber por qué se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre. Bueno, entonces aquí hay acá ese pasaje, son solamente eh, dos versículos y medio. ¿Quién es el mayor? Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y le dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me reciba a mí, me recibe el que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Aquí nos habla que para poder ser el mayor entre ellos mismos, tendrá que ser siervo de todos. O sea, aquí trata de ser Cristo que el que termina, la persona más humilde, es la que termina siendo eh, el jefe, por así decirlo. De hecho, es una ley de la vida. Ahora, el servir a otros, realmente hace que tenga más experiencia, en cierta forma como que te da suerte para la vida. Creo que incluso en Proverbios viene, ¿verdad? Que cuando tú te ocupas de otra persona, cuando ayudes a otros, Dios te bendice para que te vaya bien en la vida. Entonces aquí Cristo dice, bueno, el que ayude a todos, el más humilde, ¿verdad? El que sirva más a otros, es decir, el que apoya a otros, ya sea en el ministerio o fuera del ministerio, será el que llega a ser más grande. Aquí es muy interesante, aquí dice, ese es el más grande. No dice, ese es el jefe, ese va a ser el patrón, o o, o líder, ¿verdad? Dice, ese es el más grande. Pero entonces aquí, de hecho, incluso en Proverbios viene que la humildad eh, provoca que se derrame la sabiduría. Algo así en Proverbios. Entonces aquí Cristo nos hace entender que la humildad es clave para que te vaya bien en la vida. No solo para ser el más grande de un grupo o algo así, sino para que te vaya bien. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Entonces, respondiendo Juan, dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Aquí entonces los discípulos eh, hay una persona que no siga a Jesús, o sea, que no lo acompaña así como ellos, y hace obras en nombre de Cristo.
Interesante. Jesús le dije, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Entonces aquí los discípulos, incluso cuando recuerden que se enojaron con Juan el Bautista, incluso con él, porque bautizaba. Pero bueno, sí, tendré que revisar un poquito más sobre eso, si fue Juan el Bautista el que, si fueron los discípulos que reprendieron a Juan o Juan reprendió a los discípulos, no me acuerdo. Pero hubo una reña así. Entonces, ah, aquí Cristo dice, bueno, si trabaja en mi nombre, si hace la obra en mi nombre, déjenlo. Dice que no es contra, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Entonces, vemos claramente cómo Cristo conoce a las personas. Hay un capítulo, de hecho, que dice, Jesús conoce a todos los hombres, algo así. Cuando diciendo que era Dios, él conocía, ¿verdad?, que aquella persona eh, trabajaba para la obra, ayudaba en la obra, ¿verdad? Y lo hacía. Dios respaldaba a esa persona. Y dijo, Cristo, déjelo. Entonces más seguir con el siguiente pasaje, dice, Jesús reprende a Jacobo y a Juan. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos. Recuerden que en aquella época los samaritanos y los judíos no se llevaban. La vida en aquella época era muy simple, demasiado fácil, ¿verdad? Tanto así que en algunas ocasiones los judíos se aislaban totalmente. No había necesidad de comprar nada, porque todo lo podían producir ellos mismos. Pero la cosa cambió en nuestro tiempo, pues no es posible vivir así porque necesitamos interactuar con otros, ¿verdad? Entonces aquí Cristo envía a unos mensajeros para que le hagan preparativos, o sea, para que le consigan una casa, a lo mejor donde quedarse, a lo mejor buscar a alguien que lo reciba para predicarlo. No recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Parece que lo único que quería Jesús era pasar la noche ahí en Samaria, en una ciudad de los samaritanos. Buscaba un lugar donde quedarse. Pero me parece interesante, ¿por qué mandó a dos discípulos antes? ¿Por qué no llegó él mismo? Viendo a estos discípulos, Jacob y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como dice él, y se los consuma? Entonces parece que
Lo único que Cristo quería era pasarle la noche, porque que iban a hacerle preparativos. Simplemente quería pasar la noche y recuerden que en aquella época, pues, quedarse así en el campo abierto no era sano, primeramente porque baja mucho la temperatura en Israel. Y recordemos que en Israel es parte de desierto, ¿verdad? Y baja mucho la temperatura, no se sube mucho en el día. O sea, no es sano quedarse a la intemperie. Eh, y Cristo buscaba un mesón donde quedarse, pero no quisieron recibirlos. Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, que se fueran a otra aldea. Entonces, como le dije hace rato, me parece muy interesante que siempre se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. Bueno, entonces aquí que claramente Jesús, cuando llegó hace 2000 años, era para predicar, para salvar a los hombres. Cuando regrese, ya no va a regresar para predicar a nadie, no va a salvar a nadie, va a juzgar, ¿verdad? Va a, sí, literalmente va a juzgar a la gente por sus actos aquí en la tierra y a cada quien a su lugar, ¿verdad? Ahí en ese momento Cristo venía a salvar, a ayudar, a predicar. Y cuando regrese, pues va a ser como pues, ¿verdad? Ya no va a poder ayudar a nadie, sino que va a juzgar, ¿verdad? Obviamente que antes de que eso suceda les va a dar mucha oportunidad a los hombres. Incluso recuerden cuando sucede el apocalipsis, la tribulación, incluso en la propia tribulación, dice la Biblia que les va a dar una oportunidad de salir de eso, de que se arrepientan. Pero la Biblia dice que los hombres de aquella época van a ser tan malos que no se van a arrepentir por muchas plagas. Dice la Biblia que en el Apocalipsis, léanlo si quieren, que habrá muchas plagas en la tribulación y que aún así los hombres no se arrepintieran de sus malas obras. Pero aún así Dios les dará una oportunidad de arrepentirse. Vamos al siguiente pasaje, los que querían seguir a Jesús. Siendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Aquí Cristo decía: bueno, ¿para qué van a seguirme si no voy a ningún lugar? Es muy interesante la respuesta de Cristo. Él quiere decir: bueno, es que no voy a ningún lugar. Él tenía casa en Capernaum, porque fue donde fue la primera ciudad donde fue a predicar. Ahí tenía su casa. Y entonces te sigo donde quieras que vayas. Y él le dice: no voy a ningún lugar, no tengo donde quedarme. Y dijo a otro: sígueme. Le dijo: Señor, déjeme que primero vaya en tierra a mi padre. Es muy interesante. ¿En dónde estaban?
¿Cómo esta persona se enteró que su padre había muerto? Es muy interesante que a una persona le dice, te quiero seguir donde quiere que vayas. Y Cristo le dice, no, no tengo dónde ir. Y a otro le dice, sígueme. Yo creo que habla de contextos distintos. Seguir a Cristo en aquella época era literal, ¿verdad? Seguirlo, acompañarlo pues a cualquier lugar que fuera. En aquella época se podía. Pero aquí tal vez Cristo habla de sígueme el Evangelio, ¿verdad? Como discípulo, no físicamente. Es muy interesante, tal vez Cristo lo que trató de decir es que no me siga físicamente, porque no voy a ningún lugar, no hay una casa donde me quede. Sígueme como discípulo. Pero es muy interesante cómo la persona esta supo que su papá había muerto, en dónde estaban. Tal vez estaban en la casa de una persona y esta persona, eh, su padre fallece ese mismo día y quiere reenterrarlo. Y si Cristo Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. De aquella época los israelitas no como ahorita, que le hacen un velorio, que en 9 días, que en los 30 días, algo así. Hacen eso aquí en México, no sé en tu país. Se hacen como muchos preparativos, 3 días velando por empezar. Después lo entierran, le hacen 9 días, 30 días, el cabo de año a un muerto. ¿Verdad? Entonces, es interesante saber, porque los judíos no tienen esa costumbre, ¿verdad? De tantas fiestas nada más por un muerto, no fiestas, sino eh, no es una fiesta ni una celebración, tanto ritual, creo que es lo que mejor le cabe, a un muerto, ¿verdad? Yo creo que esta persona probablemente no era judío, porque recuerda que en las culturas antiguas sí se acostumbraba a hacerle muchas fiestas, cuando, no fiestas, sino rituales, ¿verdad? A las personas que fallecían. Primero que los enterraban con un montón de comida, con saco de trigo, con saco de comida, ¿verdad? Con joyas, tal vez con su mascota, ¿verdad? Entonces Cristo probablemente aquí no le ha dicho a un judío, sino a otra persona, de esas que se les pasan haciendo rituales a los muertos, y luego el altar y cosas así. Interesante. Versículo 61. Entonces también dijo otro, te seguiré Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Aquí es muy interesante porque esta persona solo quería despedirse de su familia, no le iba a tomar ni 10 minutos. Pero Cristo dijo, no vuelvan atrás. Es interesante saber qué trató de decir Cristo con esto.
Como le dije, no iba a tardar mucho, ni siquiera una hora, ni siquiera a lo mucho 10 o 15 minutos de con su familia. Tal vez agarrándose algunos víveres, algo de ropa, ¿verdad? Tal vez porque a lo mejor en el proceso se iba a arrepentir. Tal vez los iban a convencer de no hacerlo. Tal vez por eso lo hizo incluso cuando agarró a Pedro, a Juan y a Jacobo, que fueron los tres primeros, me parece. Yo creo que esa es la razón por la que no dejó que volvieran a sus casas a despedirse, a agarrar algo de comida. A lo mejor los iban a convencer de no hacerlo. Debemos seguir a Cristo, ¿verdad? Tal vez por eso Cristo no permitió que regresaran. Pero entonces dice, ninguno que moviendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto por el reino de Dios. ¿Verdad? Porque a lo mejor la misma familia lo iba a convencer de no hacerlo, de no seguirlo. Él mismo a lo mejor se iba a arrepentir. Hasta aquí voy a dejar este video. Ahí termina el capítulo 9, ¿verdad? Y nos vemos en el próximo video ya con el capítulo 10. Dios te bendiga.